Visita nuestra página web. Queremos ser bendición para tu vida. www.compendiolpln.yido.com, donde encontrarás todas las predicaciones y mucho material que bendecirá tu vida. Qué bueno que están con nosotros, amados hermanos, amigos y pastores de Libertad para las Naciones Mundial. Bienvenidos a su programa Llamados a Gobernar. Qué bueno que están con nosotros. Estamos agradecidos con nuestro Padre Celestial porque el Señor nuevamente nos da esa oportunidad de estar delante de todos ustedes, así para compartir las Sagradas Escrituras. Estamos dando las gracias infinitas a nuestro Dios por su bendito amor, su bendita gracia y misericordia al bendecirnos con esta gran oportunidad de compartir las Sagradas Escrituras con todos ustedes. También estamos agradeciéndole a nuestros pastores y a nuestra cobertura, al licenciado Moisés Castillo y a su esposa Jessica Coronado, que el Señor siga bendiciendo abundantemente su ministerio, su vida, su matrimonio, y el Señor les esté llenando con su paz continuamente. Y como siempre, amados hermanos, amigos y pastores de Libertad para las Naciones Mundial, nuevamente les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo, deseando que gocen de la paz y de la presencia del Señor en sus hogares, en sus vidas y en la iglesia que el Señor ha puesto en sus manos para la honra y la gloria del Señor. Que nuestro bendito Dios prospere el trabajo de sus manos. Amados hermanos, hoy quiero compartir con todos ustedes un tema muy importante, hermanos. Tal vez un poco, diríamos, el tema es un poco lento, pero es muy importante. La historia que vamos a compartir con todos ustedes no va a terminar en esta ocasión, porque estos mismos textos que con la ayuda del Señor vamos a estar compartiendo nos van a servir de trasfondo para otros temas con la ayuda del Señor, porque la historia que vamos a compartir no es cualquier historia. Así pues, el tema que hoy quiero compartir con ustedes es aves de rapiña. Pero no se espante usted, hermano, no vamos a hablar de ningún hermano, simplemente vamos a hablar de las aves de rapiña. Este tema es muy importante porque dentro del contexto en el cual se menciona a las aves de rapiña es impresionante, y sucede nada más y nada menos que en la vida del patriarca Abraham. Algunos que leen su Biblia pues ya conocen que ahí se mencionan las aves de rapiña. Entonces vamos a estar compartiendo estos textos de las Sagradas Escrituras. Vamos a estar hablando con cierto detalle, algunas palabras las vamos a estar resaltando con la ayuda del Señor, y vamos a estar aplicándolas, en el nombre del Señor Jesús a nuestra vida. Que el Santo Espíritu de Dios, de verdad, amados hermanos, nos ministre para la honra y la gloria del Padre Celestial. Bien, hermanos, antes de entrar en la lectura de la palabra del Señor, quiero mencionarles un poquito. Solamente lo hago para tener una referencia, amados hermanos. ¿Qué es un ave de rapiña? Quiero compartirle lo siguiente. Un ave de rapiña es lo que se conoce como un ave de presa o también un ave rapaz. Estas aves cazan a sus presas desde pleno vuelo, gracias a su desarrollada visión, y capturan a sus víctimas usando su pico, que es curvado y afilado. Sus garras son muy afiladas, en sus patas tienen fuertes músculos, y eso es lo que las hace especial para cazar su alimento. Entre las aves de rapiña conocidas se encuentran las águilas, los gavilanes, los halcones, los búhos y las lechuzas.
A veces el término rapaz se usa exclusivamente para las aves de presa diurnas, es decir, las que cazan por la mañana, aunque en estricto rigor sirve para denominar a cualquiera de este tipo de aves. Ahora, interesante, ¿por qué es un ave de rapiña? ¿Por qué ese término? La definición que tenemos aquí, amados hermanos, que nos da el diccionario en esta especialidad, nos dice que son aves de rapiña porque señalan a alguien que arrebata con astucia o violentamente algo que no les pertenece, y de allí su denominación. Ahora, es un poco injusta también, pues estas aves en realidad lo único que están haciendo es cazar. Su alimento es su forma de hacerlo, su estilo de vida. Ahora bien, no vamos a confundir a las aves de rapiña, no vamos a hacerlo ni tipológicamente, ni simbólicamente, y tal vez ni metafóricamente, aunque metafóricamente quizás sería lo más adecuado. Pero no debemos de confundirlas o confundir a estas aves de rapiña con demonios, porque precisamente, ¿por qué no debemos hacerlo? Porque debemos nosotros de diferenciar lo que es un ave de rapiña de lo que son las aves carroñeras. Aquí hay una gran diferencia. Entonces, si de alguna manera nosotros quisiéramos usar metafóricamente o hacer una aplicación de lo que es un ave carroñera, comparándola con cierta actividad demoníaca, bueno, quizás no está del todo mal. Pero resulta que el texto que vamos a leer a continuación no menciona aves carroñeras, sino aves de rapiña. Eso es lo interesante. Ahora bien, las aves carroñeras, como yo creo que ustedes deben de saber, son aves que se alimentan de cuerpos de animales muertos. Es decir, que ya están en descomposición. Esa carne está putrefacta, o mejor dicho, en términos más cotidianos, esa carne está podrida, está echada a perder. Pero se dice que las aves carroñeras, sus jugos gástricos son tan ácidos, tan fuertes, que pueden combatir los microorganismos, las bacterias, que ya llevan, que tiene la carne muerta. Fíjese qué interesante. Es por eso que le repito, quizás esto pueda ser utilizado metafóricamente, con mucho cuidado, hermanos, no nos aceleremos. Es por eso que le repito, pudiera ser que ciertas actividades demoníacas puedan ser comparadas metafóricamente con las aves carroñeras. Los jugos gástricos, le repito, de estas aves son más fuertes que las bacterias, que los bichos, como nosotros le decimos, más fuerte que los gusanos que produce la carne muerta. Qué interesante es esto. Bueno, pues esto solamente, amados hermanos, fue una introducción, no es ninguna clase de ninguna especie, simplemente es una brevísima introducción, amados hermanos, precisamente para introducirnos en nuestro tema. Ya que a mí me llama la atención que dice que aparecieron unas aves de rapiña en una actividad que hizo Abraham y que él las ahuyentaba. Entonces, quizás estas aves de rapiña se iban o se fueron o se van simplemente ahuyentándolas, ¿verdad? Cosa que no hacen los demonios, ¿verdad? Los demonios, en vez de que se vayan, son necios, son tercos. Precisamente por eso es actividad demoníaca. El Señor reprenda al diablo con todos sus demonios en el nombre de Jesús. Así que es interesante, vamos a entender esto. Y repito, esta historia que vamos a leer no es cualquier historia. Además, déjeme decirle algo interesante, amados hermanos. Estas aves de rapiña, en términos más actuales, por decirlo de alguna manera, el apóstol Pablo, a mí me llama mucho la atención, amados hermanos, que el apóstol Pablo hace diferencia entre lo que es
los dardos de fuego del maligno, hace diferencia entre lo que es actividad demoníaca o la participación de demonios en la vida de las personas y tal vez de algunos cristianos. Él menciona puntualmente dardos de fuego del maligno. ¿Por qué esa designación, amados hermanos? ¿Por qué no decir actividad demoníaca? ¿Por qué no decir esta clase de demonios? ¿Por qué el apóstol Pablo no se dio a la tarea a andarle poniendo nombres a los demonios? ¿Por qué? Esa es una gran pregunta. Pero sí nos dice que son dardos de fuego del maligno. De tal manera que, dicho en otras palabras, esto se llama acusaciones. Tanto así que al diablo también uno de sus nombres es el acusador de nuestros hermanos. Qué interesante. Ahora, en los términos en los que nosotros está escrito y vamos a leer estos textos, pues es una historia que le sucedió a Abraham y que, le repito, no pierda usted de vista, porque tiene una enseñanza, amados hermanos, profética grande y muy importante. No es cualquier historia. Yo quiero compartirle unos pocos detalles, porque en realidad ese no es nuestro tema y no queremos desviarnos demasiado del tema que quiero compartir con ustedes. El texto que tenemos en cuestiones está en el libro de Génesis, capítulo 15. Va usted a leer del primer versículo al versículo 10, si usted gusta. Dice así la escritura: y Abraham le creyó al Señor y le fue contado por justicia. Y el Señor Dios le dijo: yo soy tu Dios, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Dios, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Aquí, hermanos, todo parece normal. Pero si usted ha leído su Biblia, mis amados hermanos, se van a dar cuenta que cuando Dios prometía algo a ciertas personas, ciertos varones, siempre surgía la duda: ¿y cómo voy a saber? ¿En qué conoceré? Si usted ha leído su Biblia, se va a dar cuenta que el padre de Juan el Bautista dijo lo mismo: ¿y cómo voy a conocer? Inclusive Miriam, o la Virgen María, también dijo: ¿y cómo sucederá? Pues no conozco varón. Es decir, Dios da una promesa y nos surge la duda. Lo interesante aquí, amados hermanos, es que eran teofanías o angelofanías en el caso de Zacarías y de la Virgen María o de Miriam. Ahí fueron angelofanías. En el caso de Abraham fueron teofanías. Es interesante. ¿Qué significa esto? Amados hermanos, podríamos decir que en esa manifestación visible, porque eso es lo que significa la palabra teofanía, manifestación visible de Dios, y una angelofanía, una manifestación visible de los ángeles. Hermanos, lo interesante es que el Señor, haciendo esto, ni aún así el padre de la fe, Abraham, de alguna manera quedó tranquilo. Pues ya leímos, amados hermanos, que dice que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ya está hecho. Pero después, quizás, escúcheme bien, quizás un dardo de fuego que experimentó Abraham. Quizás él fue uno de los primeros que experimentó los dardos de fuego del maligno. ¿Se acuerda usted palabras semejantes del diablo dirigiéndose a Eva? ¿Con que Dios os ha dicho? Amados hermanos, dardo de fuego del maligno, poniendo en tela de duda la palabra santa del Señor. ¿Con que Dios te ha dicho? Y así, amados hermanos, sucesivamente, a través de la lectura de la palabra del Señor nos damos cuenta
que muchos siervos de Dios, esto no fue algo que se le ocurrió a Pablo, amados hermanos. No, muchos siervos de Dios en el Antiguo Testamento experimentaron los dardos de fuego del maligno. Uno de ellos, ahí tenemos al mismo Adán, a la misma Eva, aquí tenemos a Abraham. Cuando ya hemos leído que le creyó a Dios, y dice que le fue contado por justicia, pero el dardo de fuego, pero ¿en qué conoceré? O sea, Dios, tú ya me lo dijiste, pero pues dame una evidencia. Error. Y vamos a ver por qué. ¿Se acuerda usted del padre de Juan el Bautista? Cuando le dijo, ¿y en qué conoceré? ¿Qué le sucedió a él, amados hermanos? Quedó mudo por algún tiempo. La que salió bien librada fue Miriam, la madre de Jesús, la Virgen María, porque dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, le contestó al ángel. Salió librada. Pero casi todos los varones que le dijeron a Dios, está bien, tú eres Dios, yo te creo, pero dame una evidencia, dame una prueba. Error, amados hermanos. Si el padre de la fe le pidió una evidencia a Dios, una prueba, una probadita, ¿qué nos podemos esperar nosotros, amados hermanos? Ahorita vamos a ver lo que pasó. Por eso le vuelvo a repetir, esta historia no es cualquier historia. Cheque usted, y le respondió, es decir, Abraham le respondió al Señor, Señor Dios, ¿en qué conoceré? ¿En qué? ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es la prueba en que voy a heredar? Amados hermanos, qué tremendo. Y le dijo Dios, escuche esto, no es cualquier historia. Tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Escuche, no pierda de vista esto. Becerra, cabra, podríamos decir en cierto sentido que es como un lado femenino. Becerra y cabra, es decir, la hembra, para que lo entendamos mejor. Y un carnero de 3 años, un macho, una tórtola también y un palomino. Esta no es cualquier historia. Este es un evento profético anunciado hace muchísimos años por el Espíritu Santo en esta enseñanza, amados hermanos, en la vida de Abraham. Dios le estaba enseñando a Abraham un evento futuro, amados hermanos. Le estaba presentando la resurrección de Jesucristo. Nosotros nos damos cuenta, si usted lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos vamos a dar cuenta que en el tiempo de la resurrección del Señor, lo que estuvieron ahí, amados hermanos, al pie del cañón, fueron mujeres. María Magdalena, la otra María, que en otro evangelio se le denomina Juana, en otro Salomé, mujeres. Escuche. Y el evangelio de Lucas nos dice que Pedro, quizás representado aquí como el becerro, perdóneme la expresión, quizás algo broncudo, algo impetuoso, el impetuoso Pedro. Es curioso este cuadro de la resurrección del Señor. La tórtola y el palomino, tenemos quizás ahí representado al apóstol Juan, el apóstol tranquilo, aunque quizás no era tan tranquilo como suponemos, amados hermanos, porque al considerar la historia del apóstol Juan nos vamos a dar cuenta de muchos detalles, hermanos. Pero bueno, quizás aquí representado con la tórtola y el palomino. Entonces tenemos ahí a María Magdalena, a la otra María, es decir, mujeres. Tenemos a un Pedro y a un Juan. Ahora, le pidió
¿Por qué? Porque ellos, en este caso, en Abraham, iba a suceder algo tremendo, amados hermanos, porque de allí se desprende, la historia de la redención. De esto que estamos aquí leyendo, se desprende toda la historia. Escúcheme, mi amado hermano, de aquí se desprende toda la historia del pueblo de Israel, porque Dios le está hablando a Abraham de su simiente, su descendiente, es decir, todavía no existían. Escúcheme, mi amado hermano, los hijos de Israel, el pueblo de Israel, de alguna manera tiene su inicio, por decirlo de alguna manera, en la vida de Jacob, que se conocen como las 12 tribus de Israel o de Jacob. A partir de ahí empieza todo lo demás. Entonces, cuando Dios le da esta palabra a Abraham, el pueblo de Israel en sí, físicamente hablando, todavía no existía. Y le da una profecía impresionante, amados hermanos. Son una serie de palabras tremendas que van implícitas en esta historia. Por eso le repito que no es cualquier cosa. Entonces tenemos aquí, amados hermanos, a Abraham con el Señor. Un cuadro muy importante. Miren, hermanos, a veces nosotros, perdónenme ustedes la expresión, pero a veces nosotros leemos la Biblia de una forma tan holgazana que no le permitimos al Espíritu Santo que nos muestre, que nos hable, que nos ilumine, que nos redarguya, que nos exhorte, que nos reprenda. Eso es leer la Biblia holgazanamente. Cuando tú no dejas que la palabra de Dios te reprenda, te exhorta, te exija, te demande, te confronte, y que solamente tú lees la Biblia solamente para recordar algunos detalles, algo que tú quieras recordar. Eso es leer la Biblia de una forma holgazana. Cuando tú no le permites al Espíritu Santo que use su santa palabra para reprenderte, para exhortarte, para edificarte. Porque quizás ya nos sentimos con un estatus espiritual en la que nosotros pensamos, a mí ya nadie me tiene que enseñar nada, a mí ya nadie me tiene que decir nada. Esa es una mentira. Eso se llama dardo de fuego del maligno. Tengamos cuidado. Entonces, nosotros leemos la Biblia a veces tan desobligadamente que ignoramos las palabras, el sentido o significado de las palabras. El apóstol Pablo, él celebró la fiesta del Pesaj, lo que para nosotros sería, por decirlo de alguna manera, lo que es la Santa Cena. ¿No le llama a usted la atención que Pablo, siendo de alguna manera el apóstol de los gentiles, el portador de alguna manera de la enseñanza de la gracia, ¿no le llama a usted la atención que el apóstol Pablo aún celebrara la fiesta del Pesaj? ¿Sabe por qué? Porque el término Santa Cena no existe. Eso no existe. Así fue traducido. ¿Qué podemos hacer? Pero el término Santa Cena, eso no existe. Pero le repito, así fue traducido. Entonces, ¿qué fue lo que celebró el apóstol Pablo? La fiesta del Pesaj, con todos sus requerimientos, amados hermanos. Y es de llamar la atención, escuche, Abraham, Dios le dijo, parte los animales por la mitad. Y pon cada mitad enfrente de la otra y deja un espacio en medio. Ay, hermanos, esto es impresionante, impresionante. Entonces ahí tenemos a Abraham partiendo los animales y colocando la mitad enfrente de la otra, con un espacio enfrente. De verdad, hermanos, esto es muy importante. No partió las aves. Bueno, entonces tenemos ahora al apóstol Pablo que nos dice que él nos enseñó lo que también recibió del Señor. Hablando vuelvo a repetirle, de lo que es la Santa Cena, que en términos correctos es la fiesta del Pesaj. Entonces, ¿qué palabras utilizó el apóstol Pablo? Pero también las utilizó el Señor Jesús, o las usó. El Señor Jesús dijo, tomó el pan y lo partió.
Es la misma palabra que se utiliza para la palabra cuando Abraham partió los animales. Y el apóstol Pablo nos dice que lo que él nos enseña lo que recibió del Señor, allí en 1 Corintios capítulo 11, y nos dice, porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que en la noche que el Señor fue entregado, tomó el pan y lo partió. Referencia a partir el cuerpo. Escuche, a partir el cuerpo. Ahora entendemos Hebreos 4:12 en un sentido, amados hermanos, escritural, donde dice que la palabra del Señor es más cortante que toda espada de 2 filos y que penetra y que divide, que separa. Hay que separar. Hay que separar, amados hermanos. Entonces el Señor Jesús utilizó estas palabras: mi cuerpo que por vosotros es para ustedes. Escuche, el pan representa mi cuerpo y lo partió. El apóstol Pablo dice que el Señor, como ya le mencionaba, después de que oraron a Dios, hicieron la oración a Dios, bendiciendo el pan y el vino, dice que el Señor Jesús dijo: tomad y comed, que esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haciendo una vez más referencia nuestro mismo Señor Jesucristo y el apóstol Pablo, hermanos, a partir el cuerpo del Señor. Ahora entendemos por qué el Espíritu Santo nos tiene que bautizar con fuego. Bendito sea el nombre del Señor. Porque el Espíritu Santo es fuego. Nuestro Dios es fuego. Bendito sea su nombre. Deuteronomio 24:24. Estamos entendiendo cosas interesantes. Ahora usted, en su casita, usted tiene que leer Romanos capítulo 12, versículo 1. Os ruego por las misericordias del Señor que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es nuestro servicio inteligente, que es nuestro servicio oculto, con razón, con entendimiento, con inteligencia, fervoroso. Pero nos preguntamos, ¿qué es un sacrificio vivo? Porque el animal no se podía presentar vivo, se tenía que presentar muerto. Acuérdense lo que hemos estado aprendiendo: vida por vida. Vida por vida. El animal inocente, su sangre era derramada y se tenía que hacer a favor del culpable, a favor del pecador. Entonces, qué interesante. ¿Qué es un sacrificio vivo? Si el animal se tenía que presentar muerto. Interesante. Escucha, amado hermano, para que nuestro sacrificio estuviera vivo, esté vivo y permanezca vivo, tiene que haber fuego. Tiene que haber fuego. Por eso, si usted ha leído su Biblia en el libro de Éxodo y de Levítico, nos damos cuenta que las ofrendas y todos los holocaustos tenían que ofrecerse por fuego. La carne se comía asada, no hervida, asada. Contacto con el fuego. Bendito sea el nombre de Dios. Si tú estás ofreciendo a Dios un sacrificio sin fuego, amado hermano, no funciona en tu vida. Un sacrificio vivo es un sacrificio avivado, por decirlo de alguna manera, si se me permite la expresión. Un sacrificio que esté fervoroso, que mantenga el fuego, que esté llameante la llama del Espíritu, que esté llameante el fuego del Espíritu Santo. Ese es un sacrificio vivo. El sacrificio vivo es algo que el fuego lo mantiene así, vivo.
¿Se acuerda usted, amados hermanos, las palabras de Juan el Bautista cuando dijo del Señor Jesucristo? Entre otras palabras que citó, dijo: Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. El fuego puede representar muchas otras cosas, pero aquí el tema que nos ocupa es que la vida de sacrificio, amados hermanos, Romanos 12:1, la vida de sacrificio tiene que ser mantenida por el fuego del Espíritu Santo, si no nos sirve. Si no, no sirve esa vida de sacrificio. Si no está mantenido por el fuego del Espíritu Santo, ese sacrificio no funciona. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora estamos entendiendo muchas cosas. Qué interesante, amados hermanos. Al momento entonces de la resurrección del Señor, vemos a las mujeres ahí. Mujeres, lea usted los evangelios y se va a dar usted cuenta que las que están al tanto de la resurrección del Señor no fueron los apóstoles, fueron mujeres. Mujeres. ¿Y qué es lo que tenemos primeramente ahí mencionado? Cabras, becerras, en el sentido de hembra o femenino, si se me permite la expresión. Un becerro, usted ha leído en el Evangelio de Lucas que llegó Pedro y que también estaba Juan, o llegó Juan, anunciando proféticamente el tipo de personas que iban a estar en el día de la resurrección del Señor, los que iban a estar al pie del cañón. No fueron los apóstoles, fueron mujeres. Usted ha leído que dice que ellos estaban escondidos porque tenían miedo. Pero después de que las mujeres ven ángeles y también vieron al Señor Jesucristo resucitado, bendito sea su santo nombre, les dice: vayan con sus discípulos y anúncienles. Amados hermanos, aquí vemos una expresión de amor tan grande, porque el Señor Jesús le dijo: también ve y dile a Pedro. ¿Por qué a Pedro? Porque Pedro lo había negado, amados hermanos. El Señor le estaba diciendo: Pedro, te perdono, me negaste, pero te perdono. Incluyó a todos los apóstoles o discípulos que estaban en ese momento, pero también dice: y a Pedro, es decir, como diciendo, no me discriminen a Pedro. No crean que porque Pedro me negó está desechado, no. Así como le van a anunciar a los discípulos, a todos, también anúncienle a Pedro: bendito sea el nombre del Señor. Amor de Jesús, amor de Dios. Alguien que lo había negado 3 veces, que se sentía el supercristiano o el supercreyente. De cierto te digo, Pedro, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces, vas a negar que me conoces. Y lo que es peor aún, dice que con maldición dijo: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Fue y lloró amargamente, se sintió avergonzado y quizás por eso dijo: Jesús me desechó. Ya no soy digno de ser contado entre los discípulos. Lo negué. Yo creo que para ese momento, amados hermanos, ya todos los apóstoles o discípulos, y quizás muchas personas más, yo creo que para ese momento ya se habían enterado que Pedro había negado a Jesús. Tal vez a Pedro le remordía la conciencia y no estaba en paz y les dijo: yo negué al Mesías. Quizás estaba avergonzado, estaba deshecho, estaba, amados hermanos, lastimado, sintiéndose desechado. Pero la bendita gracia y misericordia de nuestro Dios nos restaura. Bendito sea su nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Su amor y su gracia nos perdonan y nos restauran. Alaba a Dios, amado hermano, en el nombre de Jesús. Alaba al Señor.
porque su misericordia es para siempre. Ahí tenemos a nuestro bendito Salvador Jesucristo restaurando a Pedro. Y por eso dijo: anuncien a mis hermanos, anuncien a los discípulos y también a Pedro, no me lo desechen, no me lo desechen porque yo no lo he desechado. Bendito sea el nombre del Señor. Amado hermano, si tu Dios está vivo, alábale. Si tu Dios está muerto, guárdale un minuto de silencio. Pero si tu Dios está vivo, alaba el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito sea el nombre del Señor. Esta no es cualquier historia. El cuadro de la resurrección. Animales de 3 años. ¿A qué nos suenan 3 años? Al tercer día resucitaré, dijo el Señor. ¿Cuánto tiempo duró el ministerio del Señor Jesucristo? Aproximadamente 3 años. Algunos dicen que 3 años y medio. Vamos a dejarlo en 3 años. Lea usted Lucas capítulo 3 y se va a enterar ahí que dice que el Señor Jesús mismo, cuando comenzó su ministerio, era como, esa palabra como, quizás lamentablemente no nos ayuda a poner una cifra exacta, porque dice era como de 30 años. Entonces de ahí se desprende la interrogante, ¿verdad?, para decir que duró 3 años o 3 años y medio su ministerio. Pero de que fueron 3, fueron 3. ¿Por qué? Porque estaba escrito. Simple y sencillamente, porque estaba escrito. Y lo que está escrito tiene su fiel cumplimiento. Escuche, aunque sea para bien o aunque sea para mal, se tiene que cumplir. El Señor Jesucristo muchas veces dijo, y especialmente en la historia, hermanos, de la palabra del Señor, cuando están celebrando la fiesta del Pesaj, en los evangelios dice claramente, Jesús dijo: he aquí que el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Bendito sea el nombre del Señor. No hay ni una jota ni una tilde que se va a pasar por alto. Todo se cumple al pie de la letra. Bendito sea el nombre del Señor, porque es la voz de Dios. A su nombre la gloria. No es cualquier historia. Entonces tenemos ahí, amados hermanos, aquí viene algo impresionante. Resulta que Dios recibe la ofrenda de Abraham y escucha su oración. Pero ojo, amados hermanos, algo pasó. Dios contestó la fe de nuestro padre Abraham. Dios contestó su oración, la aceptó, pero dio como respuesta, escuche, algo negativo, que hasta cierto punto podríamos considerar como malo para Abraham. Escuche, amados hermanos, esto puede derrumbar algunos argumentos que por ahí andan diciendo que la respuesta de Dios para todo es que sí. Pero aquí tenemos revelado en las Sagradas Escrituras la fe del padre Abraham. Una fe ejemplar que en las Sagradas Escrituras es llamado el amigo de Dios. Y en la que Dios no le encubría nada a Abraham, porque Abraham era su amigo. Y aún así, Dios le responde con una mala noticia. Es decir, que él fuera un anciano de 100 años y su esposa una anciana, eso no era malo para Dios. ¡Qué cosa tan tremenda! Lo tremendo, escuche, amado hermano, lo tremendo para Dios es cuando dudamos. Ese es otro dardo de fuego del maligno. Si tú estás ofreciendo tu sacrificio a Dios y no está vivo, no está acompañado por fuego, entonces tienes que atenerte a los dardos de fuego del maligno. Si a Abraham le sucedió, yo creo que a ti y a mí también nos puede suceder. Y yo creo que de hecho nos ha sucedido. Y no una sola vez. Quizás 100 de veces. ¡Qué tremendo! Dios acepta esa ofrenda de Abraham, recibe su oración, pero le responde con algo negativo extremadamente. Ten por cierto, Abraham,
Escuche, qué tremendo. Ten por cierto, ¿sabe usted que esta palabra ten por cierto, Abraham, es muy parecida a las palabras que usó el Señor Jesucristo? De cierto te digo, es decir, sin duda lo que te estoy diciendo se va a cumplir, Abraham. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Oh, amado hermano, ahí tenemos a Abraham presentando una ofrenda como Dios se la pidió. Al Padre de la fe ofreciendo esa ofrenda, su oración a Dios. Ahí lo tenemos, amados hermanos, dedicado, preparando todo para que cuando Dios le responda con algo negativo. ¿Se da usted cuenta? Señor, pues tú lo has dicho, pero enséñame algo. Dardo, ya usted está aprendiendo que la duda no es cualquier cosa. La duda es un dardo de fuego del maligno. La duda es un ave de rapiña que le arrebata su fe en Dios. Señor, pues es que Dios dijo, pero pues eso lo dijo Dios, pero pues acá abajo en la tierra es otra cosa. Señor, dame evidencia. Tremenda cosa es estar en las manos del Dios vivo. Ten por cierto, Abraham, que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava. Escuche, no solamente era vivir en una tierra ajena, sino que iba a ser esclava. Y por si eso no fuera poco, le dijo, va a ser oprimida. Y por si eso no fuera poco, va a ser oprimida, pero no 4 horas, o 4 días, o 4 semanas, o 4 meses. Tampoco 4 años ni 40 años. 400 años. ¿Será posible esto? Que Dios haya querido contestar la oración de su amigo Abraham con una respuesta tan negativa. Ahora, ¿qué cree usted? Dice la Biblia, hermanos, que dice la Biblia que así como que una oscuridad, así como que un presentimiento cayó sobre la vida de Abraham. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. ¿Por qué descendían las aves de rapiña? Porque quizás no estaba encendido el fuego. Y Abraham las tenía que ahuyentar. Escuche. Si tú no tienes el fuego del Espíritu Santo encendido en tu holocausto, en tu ofrenda, en tu sacrificio, las aves de rapiña van a estar a la orden del día en tu cabeza, en tu mente, en tu corazón y en tu carne, robándote, arrebatándote lo que Dios te ha dado. Y Abraham las ahuyentaba. Amados hermanos, créanme, no era el plan de Dios que Abraham agarrara un trapito o un palo, una vara y estuviera espantando ahí a los animales. No era esa la voluntad de Dios. Pero así hay muchos cristianos que agarran cualquier amuleto de la buena suerte. Inclusive, hermano, perdóneme por esto que le voy a decir, pero muchos cristianos, amados hermanos, practican la bibliomancia. Cierran su Biblia y de repente, Señor, háblame, pum, la abren. Ay, Señor, pero ese texto no me gusta. Háblame otra vez. La cierran. Padre, tú sabes lo que necesito. Abren la Biblia, pum. Híjoles, Señor, ¿eso será para mí o será para mi vecino? Eso se llama bibliomancia. No juegues con Dios, amado hermano. La Biblia no es una carta de adivinación. Tienes que atenerte a los dardos de fuego del maligno si ese es tu comportamiento. La palabra de Dios no es un juego, amado hermano.
¿Se da usted cuenta? Si nosotros, nuestro sacrificio no está con fuego del Espíritu Santo, no sirve. Siempre van a estar ahí las aves de rapiña. Siempre las vas a tener conviviendo contigo. Vas a estar agarrando tu palito o tu Biblia o una pañoleta por ahí espantando ahí. Amados hermanos, esto no es un juego. Él los bautizará, dijo Juan el Bautista, con Espíritu Santo y fuego. Si tu sacrificio, si tu cuerpo ya está partido, escúchame, tienes que ponerle fuego en medio. No la pierna, no el corazón, no la cabeza. En medio del cuerpo partido. Porque el Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo es lo que va a mantener, amados hermanos, es lo que va a ahuyentar las aves de rapiña. Un ave de rapiña, la incredulidad. Hay mucho que decir sobre esto, amados hermanos. Un dardo de fuego del maligno. Un dardo porque se clava. Es un lugar estratégico. Se mete en un lugar estratégico. El apóstol Pablo dijo dardos de fuego que te pueden confundir del maligno. O dicho en palabras de la historia que estamos estudiando, ave de rapiña que te quiere robar. ¡Qué tremendo! Y Abraham las ahuyentaba, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. La espera en Dios, amados hermanos, requiere tiempo. La espera en Dios no es tan fácil. Esperar en Dios no es tan fácil, amados hermanos. Se requiere paciencia. Se requiere la paz de Dios para esperar en Dios. Se requiere tener paz con Dios para esperar en Dios, amados hermanos. No es cualquier cosa. Por eso el sueño puede sobrecogernos a muchos. Nos desesperamos. Nos vendemos al pecado. Señor, tú tardas en venir. Ese es otro dardo de fuego del maligno. Quita esas palabras de tu vocabulario. Quita esas palabras de tu boca. Déjame decirte que esas son palabras satánicas. Señor, ¿será que tú vas a venir? ¿Será, Señor, que va a haber una segunda venida? ¿Será que va a haber un rapto? ¿Será o no será? Amados hermanos, tenemos la evidencia escritural, teológica, bíblica, que todo lo que el Padre dijo se cumplió. Todo lo que el Espíritu Santo habló por boca de sus santos profetas en el Antiguo y Nuevo Testamento se cumplió. Todo lo que dijo Jesucristo se cumplió. Y todavía te preguntas, Señor, ¿tú vas a venir? ¿O viviremos para siempre aquí en la tierra? Súper dardo de fuego del maligno. Ave de rapiña enorme que está consumiendo tu cuerpo en la incertidumbre. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. ¿Cuál es tu sueño? No tus sueños de grandeza, sino tu pasividad, tu letargo, tu insatisfacción, tu incertidumbre. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él como un mal presentimiento. Quizás cuando Abraham estaba ahí pensando, si Dios le dijo, amados hermanos, usted ha leído en su Biblia que Dios le ratificó en varias ocasiones la promesa de un hijo a Abraham. Fueron varias veces, amados hermanos. Varias veces. Y quizás en ese momento en que quizás Abraham estaba solo ahí con el cuerpo de sus animales muertos partidos por la mitad. Y estando ahí y quizás él dijo, Señor, dudé. No es posible. Señor, ay Padre, ya te ofendí. Dudé de tu palabra, Señor.
viendo con mis propios ojos toda tu grandeza, tu poder, tu amor y tu provisión, ¿cómo pude dudar de ti, Señor? Cayó sobre él una oscuridad, un temor cayó sobre él, un mal presentimiento. Entonces el Eterno le dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, será esclava y oprimida 400 años. Amados hermanos, es algo impresionante. Puede ser que tú hayas logrado algunas victorias en tu vida, venciendo ciertas actividades demoníacas sobre tu vida. Pero puede haber dardos de fuego que el maligno sembró en tu vida debido a la desobediencia a la palabra de Dios. Y puede ser que eso es lo que te consume todos los días. Ese dardo de fuego del maligno lo traes bien clavado y no te deja en paz. Que no precisamente pudiera ser una actividad demoníaca, pero sí un dardo clavado en un lugar estratégico en tu vida. Y en tu vida quiero darte a entender, incluyéndote tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, tu mente, tus pensamientos, tus sentimientos y tus emociones, tus decisiones, tus palabras. ¿Puedes identificar cuál es ese dardo de fuego del maligno que te está acabando? Puede ser orgullo, vanidad, soberbia. ¿Cuál es? Amados hermanos, qué triste noticia para Abraham. Pero como les dije al principio de este programa, aquí en este pasaje de Génesis 15 hay muchísimas más cosas, muchísimas. De verdad se los digo, hermanos, muchísimas cosas. En unos cuantos versículos está incluido muchísima historia. Palabras proféticas, eventos proféticos, obviamente futuros para nuestros días, pero futuros para la vida de Abraham, que se iban a cumplir. Interesante, amados hermanos. Así que dice: y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿Sabe qué significa eso, hermano? ¿Por qué tenían que partir los animales? Porque así se pactaba antiguamente. El pacto lo hacía Dios, no el hombre. Lo hacía Dios. Dios ponía las condiciones del pacto. Y la evidencia de que el fuego estaba en medio de los animales aprobaba la ofrenda de Abraham. De igual manera, si alguien quebrantaba el pacto y no lo respetaba, ¿sabe qué sucedía? Los animales, las aves de rapiña, llegaban y se comían los animales del pacto, pero también se comían al ofrendante. Tenemos una cita importantísima en el libro del profeta Jeremías, que, amados hermanos, estaremos considerándola en otra ocasión. Y la sentencia dice: si alguien quebranta mi pacto, haré que se lo coman las aves de rapiña y que pasen por en medio para que las aves de rapiña se los coman. Quizás no sea algo literal para nosotros, pero lo fue y lo es en muchos otros sentidos. Para ellos era algo físico, como el caso de Abraham y como el caso del profeta Jeremías que le estoy citando. Pero para nosotros puede ser que te están comiendo las aves de rapiña, esos dardos de fuego del maligno que te están carcomiendo. La duda te carcome. ¿Será que Dios lo que Él dice es verdad? ¿Será que Dios exista? Amados hermanos, identifica cuáles son las aves de rapiña o los dardos de fuego que el maligno ha clavado estratégicamente en tu vida, en tu ser. Tu matrimonio, tus hijos, por ahí puede haber dardos escondidos de fuego.
Y terminamos en el nombre de Jesús diciéndote, amado hermano, si tu animal, es decir, tu sacrificio, tu cuerpo en sacrificio vivo, no está el fuego del Espíritu Santo, si no está en medio de tu vida el fuego del Espíritu Santo, tú eres presa fácil de las aves de rapiña. Y eres presa fácil de los dardos de fuego del maligno, porque también son de fuego, y por eso te puedes confundir pensando que estás fervoroso en tu vida cristiana, pensando que estás fervoroso en tu vida de oración, y a lo mejor ese es fuego del maligno que ha camuflajeado para confundirte con el fuego del Espíritu. Ora al Señor, amado hermano, ora al Señor, y cuando abras tu Biblia, deja, hermano, la holgazanería. Recibe la palabra del Señor. Dile, Padre, repréndeme, exhórtame, edifícame con tu palabra, Señor. Exhórtame en el nombre de Jesús, porque lo que tienes delante tuyo es la santa y pura palabra del Señor. Identifica, amado hermano, qué es lo que está pasando y deja que el Espíritu Santo encienda su llama en medio de tu sacrificio, para que sea un sacrificio vivo, santo y agradable delante de nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Agradecemos a nuestro Padre Celestial por esta grande bendición de poder haber compartido de que podemos compartir, amados hermanos, estos temas tan importantes con todos ustedes. Que el Señor les bendiga. Agradecemos a nuestro Padre Celestial y agradecemos a nuestros pastores y cobertura, al licenciado Moisés Castillo y a su esposa Jessica Coronado, por brindarnos este tiempo tan hermoso y especial, amados hermanos, para estar delante de todos ustedes y compartir las Sagradas Escrituras. Amigos, pastores y hermanos de Libertad para las Naciones, reciban bendiciones desde Tel Aviv, Israel. Que el Señor siga prosperando su ministerio y el trabajo de sus manos. Y si el Señor, amados hermanos, no viene en el transcurso de esta semana, pues con la ayuda del Señor, si el Señor así lo permite, nos estaremos viendo la próxima semana. Que el Señor les bendiga y paz para todos ustedes. Que Dios les bendiga.